Queridos hermanos, continuamos con nuestro tema, la fe vivida, transmitida en la iglesia. Y en ese sentido sigue diciendo el catecismo en el número 167. Creo, es la fe de la iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos, es la fe de la iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio o más generalmente por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo es también la iglesia, nuestra madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir creo y creemos. Creo. El día de nuestro bautismo, sobre todo aquellos que se bautizan después de adultos, se le hace este interrogatorio: ¿cree en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Dios Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que habló por boca de los profetas? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, el Hijo eterno del Padre? Sí, creo. Creo, porque la fe, como decía ahorita, es un acto personal, pero no me la dé a mí mismo, la recibí en la iglesia. Esa fe que profeso de manera personal también se profesa de manera comunitaria. Por eso, como nos señala el catecismo, también decimos creemos. Y dice la iglesia creemos cuando los obispos se reúnen en concilio, cuando la profesamos todos juntos también en la vida litúrgica, en la comunidad litúrgica. Es la fe tuya, pero es la fe también de toda la comunidad cristiana. De toda la comunidad cristiana. Fe de la que la misma iglesia, como misterio que es, forma parte. La misma iglesia es parte también de este credo que profesamos. Por eso hay una expresión que sale constantemente en las oraciones de la iglesia: mira, Señor, la fe de tu iglesia. Es lo que vamos ahora a comentar siguiendo los siguientes números del catecismo. Y nos dice la iglesia en el número 168. La iglesia es la primera que cree y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor. A ti te confiesa la Santa Iglesia por toda la tierra. Cantamos en el himno del Te Deum. Y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también creo, creemos. Por medio de la iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno: ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. Mira, Señor, la fe de tu iglesia. Se detiene el catecismo a explicitar un poco el sentido, el significado de esta expresión, la fe de la iglesia. Fe de la iglesia que ha sido estructurada en un símbolo que luego vamos a comentar, que es el símbolo de los apóstoles, el credo que rezamos cada domingo, y que tiene su base en el bautismo, pues así como nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, primero es de hacer esa profesión de fe. Primero es decir, sí, yo creo en Dios Padre, yo creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo y creo en la iglesia también, que es la que me engendra, la que me conduce, la que me alimenta en la fe, la que me guía en la fe. Y ahorita señalábamos en esa parte, para perseverar en la fe es importante permanecer en esta fe, que es la fe de la iglesia, en la que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sigue diciendo la doctrina, el catecismo en el número 169. La salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la iglesia, esta es nuestra madre. Creemos en la iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento y no en la iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación. Porque es nuestra madre, es también la educadora de nuestra fe. La salvación solo viene de Dios.
Por eso yo no puedo decir creo en Dios Padre de la misma manera como digo creo en la iglesia. No, hay, podríamos decir, una jerarquía en las verdades de fe. La salvación solo viene de Dios. Pero como decía ahorita, así como la vida también viene de Dios, esta vida física que tenemos, y Dios se vale de nuestro Padre, de nuestra Madre para darnos la vida, así también la vida divina que se engendra por la fe nos llega a través de nuestra Madre Iglesia que nos engendra en el bautismo, que nos alimenta en la mesa eucarística, que nos instruye con el Evangelio, con la catequesis, con la predicación, con la vida moral, que fe también que celebramos en la liturgia, fe que vivimos, fe que oramos, pero todo ello en la familia de Dios que es la iglesia. Vuelvo a repetir este número 169. La salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la iglesia, esta es nuestra madre. Creemos en la iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento y no en la iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación. Porque es nuestra madre, es también la educadora de nuestra fe. Porque es nuestra madre. Qué bonito es siempre meditar en la iglesia como madre. La iglesia es madre y maestra, madre y maestra. Lo mismo que una madre de familia engendra, pero también educa a ese hijo, y de hecho el día en que dos personas, marido y mujer, se acercan al sacramento del matrimonio, una de las preguntas que le hace el sacerdote, ¿están dispuestos a recibir amorosamente de Dios los hijos y educarlos en la fe? Dice la pareja, sí, estamos dispuestos, porque toda madre engendra y toda madre forma. No solamente forma al hijo en el vientre, sino que lo forma moralmente, lo forma profesionalmente, lo forma espiritualmente. El mismo Jesús en el hogar de Nazaret, siguiendo el testimonio, el ejemplo de María y José, va creciendo en estatura, va creciendo en sabiduría, va creciendo en gracia, sometidos a María y a José, a quienes Dios ha elegido para educarlo, para llevarlo, para que vaya también creciendo en estas dimensiones, aún siendo el Hijo mismo de Dios, misterio de Dios. Gracias, Señor, por darnos la iglesia que es madre, la iglesia que nos engendra, la iglesia que nos educa, que nos forma, que nos alimenta. El lenguaje de la fe. No creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. No creemos en las fórmulas, no creemos en el significado de esas fórmulas, creemos en lo que esas fórmulas representan. Es como las imágenes también. Nuestros hermanos separados dicen que nosotros adoramos imágenes. No, nosotros lo que hacemos es venerar lo que esa imagen representa. Pues así también pasa con las palabras. Las palabras, podríamos decir, no agotan el misterio de Dios, sino que nos llevan al misterio de Dios, nos comunican el misterio de Dios, nos transmiten el misterio de Dios, nos ponen en contacto con el misterio. Por eso decíamos en capítulos anteriores, ustedes recordarán lo que han ido siguiendo paso a paso cada uno de estos programas, que nuestra fe no es la fe del libro, como los hermanos musulmanes, que tienen el Corán como la fe del libro, la religión del libro. No, nuestra fe es la fe en una persona que naturalmente es palabra, que es verbo.
Por eso las expresiones y de ahí la necesidad de que las Sagradas Escrituras sea interpretada, porque es importante descubrir el sentido que está detrás de la palabra expresada. Y sobre todo en el símbolo de la fe, en el credo que rezamos cada domingo, hay una formulación de esa fe, que como decía ahorita, nos permiten tocar, entrar en intimidad con el misterio de Dios, pero no creemos, como decía, simplemente, no es una fe en fórmula, sino que es una fe en lo que esas fórmulas nos transmiten, nos comunican. Vuelvo nuevamente a leer con detalle lo que nos dice el catecismo en este número tan importante. No creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada, como nos dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. Esas formulaciones de fe nos permiten transmitir la fe, nos permiten comunicarla, nos permiten expresarla, nos permiten celebrarla, nos permiten también estudiarla teológicamente, nos permiten vivirla y hacer de esta palabra, podríamos decir, vida, hacer la experiencia. Bien. Y sigue diciendo el número 171 del Catecismo. La Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles, como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar. La Iglesia, nuestra Madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. La Iglesia es la depositaria de esta fe, la que nos engendra en la fe, la que transmite la fe. De ahí lo importante, como decía, de mantenernos en la fe de la Iglesia. Iglesia que forma parte también de este misterio de Dios, pues ella misma es misterio de comunión, es luz de las gentes, es cuerpo místico de Cristo, es templo del Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, decimos nosotros también en la fórmula de fe. Creo en la Iglesia que me engendra, me comunica su vida, fe que he recibido desde los apóstoles que testimoniaron esta fe, y la Iglesia es la que conserva esta memoria. La Iglesia es también la autora de los libros sagrados, pues los apóstoles son las columnas de la Iglesia, apóstoles y evangelistas, aquellos que fueron testigos directos del Señor, que vieron y oyeron y experimentaron la gracia del Espíritu, de la fuente misma que es Jesucristo, y que luego lo predicaron, lo enseñaron, lo escribieron y murieron por esta fe. Gracias a ellos recibimos los sacramentos de la Iglesia, gracias a ellos recibimos la palabra, gracias a ellos recibimos también esta doctrina llena de luz, y que es también esa fuente en la cual bebemos para mantener nuestro espíritu siempre alerta. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.